Grabar. Ok, capítulo 9, respuesta en frecuencia. Recuerda que hemos dicho, cerramos con el capítulo este, de la parte de CA. Nos brincamos un par de capítulos que tratan del FET. Brincamos la parte del FET. Vamos a ver básicamente casi todos los temas, solo con BJT primero. Y luego retomamos lo mismo, pero con otro dispositivo distinto. Es para que no se les haga un enredo entre un dispositivo y el otro. Perdón, ahí se me cortó un toquecito la compartición. ¿Dónde fue a dar? Se me escondió. Ahora sí, ahí estamos. Ah, es que aquí no puedo usar esta utilidad. Estaba buscando el resaltado, pero no se puede usar esta utilidad. Bueno, respuesta en frecuencia, entonces. Capítulo 9. Hasta el momento, recuerda que lo que hemos visto son básicamente circuitos de amplificadores. Y dentro de las cosas que calculamos respecto de un amplificador, voy a ponerlo por aquí mismo, está la impedancia de entrada, la impedancia de salida y lo más importante, cuánto me amplifica el amplificador. Y luego también la ganancia de corriente, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Pero el que le hemos dado más pelotas a la ganancia de voltaje. Con lo que hemos visto hasta el momento, si yo le digo a usted, bueno, calcule la ganancia de voltaje, usted me va a decir ahí, para un ejemplo específico, usted me va a decir ahí un número, X, voltio sobre voltio. Si yo le digo a usted, grafíqueme eso en función de la frecuencia, estaría F, por aquí estaría la ganancia, y por aquí estaría ese valor, X. Entonces sería una línea recta que va encima de esa línea punteada, con lo que tenemos hasta el momento. Pero no hemos tomado en cuenta la frecuencia que tiene la señal de entrada y que algunos componentes del circuito a distintas frecuencias se van a comportar distinto. Básicamente, los condensadores. Los condensadores que hay en el circuito, los capacitores, los que estábamos hablando la vez pasada, bueno, esto siempre y cuando haya acople entre etapas por medio de condensador. La vez pasada vimos que se pueden acoplar etapas de otras formas, con fototransistores, por ejemplo, o con transformador. Yo les mostré ahí un circuito real que usa acoples de esos otros dos estilos, con transformador y con fototransistores. Estamos hablando de la forma más común de hacer acoples, que es con condensadores. Esos condensadores tienen una impedancia que no hemos tomado en cuenta hasta el momento. Usted sabe que es 1 entre J omega C, donde omega es igual a 2 pi por la frecuencia. Eso usted lo sabe desde el curso de CA. Conforme aumentemos la frecuencia, si yo aumento F en esas ecuaciones, entonces voy a cambiar aquí de color rápidamente. Si F aumenta, obviamente omega aumenta. Pero ¿qué sucede en esta ecuación, en la primera? Si omega se hace muy grande, esto tiende a cero. La parte de abajo tendría infinito cuando omega crece demasiado y la impedancia tiende a cero, que esa es la idea. Dimensionar los capacitores de manera de que no se noten en el circuito. Pero ¿qué sucede si la frecuencia no es muy grande? Entonces Z sub C va a tener algún valor. Va a ser, no sé, qué sé yo, ahí, 1 o 2 kiloohmios.
y dependiendo de si está en serie o en paralelo con otras resistencias en el circuito, pues es como haber puesto una resistencia más de ese valor. Pues ese efecto es el que hace que al final la ganancia no sea solo una línea recta, sino que de ciertos valores para abajo y de ciertos valores para arriba, vamos a ver, la ganancia se caiga. Y si yo necesitaba amplificar X cantidad de veces, póngale ahí 20 veces una señal, pues de cierta frecuencia para atrás, para abajo, eso no se me cumple. Y de cierta frecuencia para arriba, eso no se cumple. Entonces no puedo utilizar ahí, no debe haberle llamado X, no puedo utilizar ahí el amplificador. El amplificador no es utilizable en ese rango de frecuencias aquí. Básicamente me queda solo esta parte de aquí como, digamos, donde puedo utilizarlo. Entonces, básicamente de eso es lo que se trata este tema. ¿Cuáles son los condensadores o los capacitores que tenemos en el circuito? Vamos a hablar primero de los condensadores de acople. Bueno, acople y el que llamamos de bypass. Recuerda que el de bypass era este. Y los dos condensadores de acople que teníamos hacia el lado de la carga y hacia el lado de la fuente, de RS, la fuente de señal que queremos amplificar. Esta es la que yo digo que tiene aquí una frecuencia que va a jugar algún papel ahí. Esos tres condensadores son los que van a hacer que en baja frecuencia se caiga la ganancia. O sea, esos son los culpables de esta parte de aquí. Pero tenemos otros capacitores en el circuito, no solo los de acople y el de bypass. O sea, estos, ay, perdón, esos son los responsables de que se caiga la respuesta, digamos, baja frecuencia, de cierto valor para abajo. Pero tenemos otras capacitancias. Siempre que usted tenga un dispositivo, voy a dejar aquí el transistor. El transistor tiene tres patitas. Entre cualesquiera dos patas, siempre que usted tenga dos conductores paralelos, usted tiene una pequeña capacitancia ahí. Hay, hay unos capacitores. Siempre que usted tenga dos líneas paralelas, tiene un pequeño condensador en el centro. Como están entre las patas o entre los electrodos del transistor, a esas capacitancias se les llama interelectródicas. O sea, las capacitancias que están entre los electrodos o entre las patas del transistor. Y en este caso, aquí tenemos entre el colector que está aquí y la base, está esta capacitancia, la capacitancia base colector. Vea que aparece ahí como una línea punteada en la capacitancia, porque no es un capacitor real que usted conecta en el circuito. Es una capacitancia que aparece entre esos dos electrodos. Luego, aquí tenemos el colector, aquí tenemos la base, ¿verdad? Y por aquí estará el emisor. Entre colector y emisor, otra capacitancia de ese estilo. Y entre la base y el emisor, tenemos otra capacitancia de ese estilo. O sea, hay tres capacitancias entre los electrodos o patas del transistor. Pero aparte de eso, usted llega y conecta un montón de cables en el protoboard. Eso depende de cómo de cada uno de ustedes haga un circuito de esos. No se puede decir
que va a ser igual para todos, porque eso depende de cuántos cables puso, a qué distancia los puso, qué tipo de cable de conductor puso, etcétera, etcétera. Pero se pueden agrupar en dos grandes grupos, digamos. Las capacitancias de cableado es de donde viene la W es de cableado en inglés, de wiring. Entonces tenemos las capacitancias de cableado de salida, o sea, todas las que están del lado de la salida del transistor o del amplificador, y las capacitancias de cableado por aquí de la entrada. Ahí tienen el subíndice input y output. Esas que puse en rojo son capacitancias, estas dos últimas son capacitancias parásitas que se dan en general entre los cables. Entonces voy a poner por aquí parásitas, hay parásitas. Y tenemos las interelectródicas. Esas dos tipos son los que son los culpables de que se me caiga, perdón, la ganancia en alta frecuencia. Van a ser las dominantes en esta parte de aquí. Ya para ese momento, como la frecuencia es muy alta, entonces en esta primera ecuación que habíamos dicho aquí, esa primera ecuación, ya la frecuencia crece un montón y las capacitancias, las otras capacitancias, las reales del circuito, las de acople, ya tienden a cero, tienden a ser cero. Entonces no juegan un efecto. De eso es lo que se trata este capítulo. Preguntas hasta ahí. Ah, no, pero ahí ya entró Daniel. Ah, no, pero no es el mismo Daniel. Ah, sí, Daniel Brenes. Sí, ya está Daniel. Daniel, usted me escribió preguntándome sobre la fecha del examen. Les decía al inicio a los colegas de que ya está encima. Apenas terminemos este tema, vendría el primer examen. Bueno, también me preguntó que si hay exámenes viejos. Sí, yo los puedo subir algunos exámenes viejos, no hay problema. Este, pero básicamente calcule que va siendo como entre unos 22 días. La fecha exacta todavía no sé porque depende de cómo avancemos. Ah, Pero profe, yo le pregunté de práctica o examen, no de ah, la fecha. pensé que era el mismo que me había preguntado. Sí, recuerdo que me preguntó de los exámenes viejos, Ah, sí, pero, sí. pero alguien más entonces me preguntó de la fecha. Bueno, pero en todo caso sí, bueno, y los exámenes viejos ahí voy a ver si les tomo fotos a algunos, a ver cómo hago y les paso por ahí. Ok, Profe, profe. entonces, ok, prohibido. Entonces vamos a partir el tema de respuesta en frecuencia en esas dos partes, la parte de baja frecuencia primero y la parte de alta frecuencia después. Perdón. Entonces, esto es lo que tenemos. Es que es lo mismo que acabo de decir. Hay dos frecuencias, F1 y F2, digamos ahí, entre las que el amplificador puede ser utilizado. A eso se le llama el ancho de banda del amplificador, que se denota por las siglas BW, bandwidth en inglés. Y así viene en las especificaciones de muchos dispositivos, viene solo con las siglas BW. Es el rango de frecuencias utilizable en este caso del amplificador, ¿verdad? O del dispositivo que usted esté viendo la hoja de datos. Luego tenemos por aquí, voy a hacerle zoom por aquí, esta ganancia que dice ahí, la ganancia de voltaje media o promedio o máximo, se le puede decir también que es el AV max. De hecho, yo le llamo máximo generalmente. Se llama así porque si usted ve en toda esa escala, en todo ese ancho de banda, donde
ganancia se comporta como una línea recta, el valor que calculamos de la fórmula, ese es el que predomina. Si usted saca el promedio, en un rango ahí, qué sé yo, de aquí hasta aquí, pues el promedio le va a dar básicamente ese valor de arriba, por eso se le llama el valor medio o valor máximo. Y se dice que el dispositivo puede ser utilizado entre estos dos puntos que están aquí marcados, ¿verdad? Que corresponden a F1 y a F2, que corresponden a 1 entre raíz de 2 veces el valor ese máximo, o 0.707. Esto de aquí es 1 entre raíz de 2 veces el valor máximo. A esas frecuencias se les llama también, bueno, se les llama frecuencias de corte, también se les llama frecuencias de media potencia, por el teorema de máxima transferencia de potencia que usted ya vio en CA y CC, que es exactamente esa misma definición que está viendo ahí. Entonces, bueno, esto ya lo mencionamos, y de ahí para abajo, de F1 para abajo se le llama baja frecuencia, y de F2 para arriba se le llama alta frecuencia. Y aquí encima está quiénes son los capacitores, que es lo que acabamos de decir, que dominan la respuesta de baja frecuencia. Y por aquí están en el cuadro de texto ese que está ahí a la derecha, quiénes son los capacitores que dominan la respuesta en alta frecuencia. ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen, ¿verdad? Antes de eso, una pequeña aclaración. Al inicio de la era telefónica, venían ahí dos líneas paralelas ahí en la postería. Y por aquí, aquí conectamos aquí está la casa de un abonado, ¿verdad? Y por ahí está, eso es un teléfono. Y luego pasa una cierta cantidad de kilómetros y llega otro abonado por aquí. Ahí siguen las líneas, ¿verdad? Y conectamos por ahí otro abonado telefónico. Estamos hablando de telefonía fija, ¿verdad? No existía obviamente la telefonía celular. Estamos hablando de cuando se desarrolló la telefonía fija. El problema es que la señal, digamos que viene de la central de aquí. Usted sabe que viene así grande, ¿verdad? Y se va haciendo cada vez más chiquitilla, cada vez más chiquitilla. Entonces los ingenieros de la Bell Telephone Company dijeron, bueno, para que el abonado 2, que el segundo que dibujé ahí, escuche bien, vamos a tener que poner por aquí un amplificador. ¿Cuánto? Con cierta ganancia. ¿Cuánto amplifico esa señal? Una, dos o tres o 20,000 veces. Y haciendo pruebas se dieron cuenta de que si se aumentaba al doble la señal, la potencia de entrada respecto a la salida respecto a la entrada, no se escucha el doble de fuerte, apenas se escucha ligeramente más fuerte. Y ahí se dieron cuenta que el oído humano es logarítmico. Entonces desarrollaron esta unidad, el Bell, que es 10 veces el logaritmo en este caso estamos hablando de potencia, la potencia de salida entre la potencia de entrada, P sub 2 entre P sub 1. P2 es salida y esto de aquí es entrada. No, perdón, sin el 10, el que estaba antes, el Bell. Este de ahí es el Bell. Pero el Bell es una unidad muy grande, entonces se usan décimas de Bell o decibeles. Ahí nos sale S10. Cuando hablamos de voltaje, recuerde que aquí nosotros calculamos la ganancia de voltaje, no la ganancia de potencia, digamos. Entonces se utiliza que P es igual a V cuadrado entre R, y ahí es donde sale de ese cuadrado. Aquí cuando ponemos un voltaje en lugar de una potencia,
Ese cuadrado pasa a multiplicar por las propiedades del logaritmo, de los logaritmos. Un cuadrado aquí arriba pasaría ya a multiplicar. Y de ahí es donde sale la famosa ecuación de decibeles o el decibel con ese 20 ahí. Entonces, ojo, aquí en esta, ¿verdad? Estamos hablando de voltajes. Y en la que estaba primero aquí, estamos con potencias. Ahí es donde está la diferencia de si se usa un 10 o si se usa un 20. Cuando son voltajes o corrientes, es lo mismo, ¿verdad? Mi cuadrado por R va a quedar un 20. La del centro es la definición de un dBm, que eso usted no lo va a utilizar, que es cuando se utiliza de referencia de potencia de entrada, 1 mW. Bueno, ahí viene que a 600 ohmios, pero no necesariamente. También se utilizan otras impedancias características de línea de transmisión, generalmente 50 o 75 ohmios. O sea, no es tan cierto que sea solo 600 ohmios. Pero en todo caso es donde sale el dBm. dBm lo que me indica es que la potencia sub 1, la potencia de entrada, digamos, era 1 mW. También hay dB micro, exactamente lo mismo. Usted ve unidades que dicen así, dB micro. Eso quiere decir que se utilizó una potencia de entrada de 1 microwatt de entrada. De hecho, quienes caracterizaron el oído, para darse cuenta de eso, Fletcher, bueno, los que ya lo desarrollaron, Fletcher y Monzón, pero para buscarlo aquí, a ver si me aparece rápidamente. Esas son las famosas curvas de Fletcher y Monzón, que son eran dos médicos que cogieron un montón de gente y empezaron a graficar la respuesta en frecuencia de los oídos. Y se dieron cuenta que esa gráfica es, tiene forma logarítmica, decae en forma logarítmica. Depende de cada persona. Para eso hay un examen que se llama audiometría, que ahora se lo hacen en forma obligatoria a los chiquitos cuando van a entrar a la escuela. Ok. Y por último, tenemos que, ay, no puedo decir esa palabra porque brinca Google aquí. Habíamos dicho que las ganancias, cuando usted tiene múltiples etapas, se van multiplicando. Por eso decíamos que si vamos a desarrollar un amplificador que amplifique 100 veces, usted no lo desarrolla con un solo transistor para que amplifique 100 veces de un solo tiro, sino que hace, que sé yo, un par de etapas de 10, con ganancia de 10. Al final obtiene una ganancia de 100. Pues las ganancias en voltio sobre voltio, para múltiples etapas, se multiplican. Pero cuando usted se pasa al mundo de los logaritmos, esas multiplicaciones se convierten en sumas. Entonces la ganancia total, como dice aquí en decibeles, aquí usaron una G en lugar de una D, de una A, perdón. Yo prefiero seguir utilizando A. O sea, ahí la ganancia en decibeles total sería entonces la suma de las ganancias individuales de cada una de las etapas. Y ya no la multiplicación. Eso es cuando trabajamos en el mundo de los decibeles. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ok, sigo. Esa es la misma gráfica de hace un rato. Sí, que no hay nada. Bueno, lo único es notar, que eso es lo que usted va a leer de la introducción, que vamos a utilizar un papel semi-logarítmico. Al final la gráfica es una gráfica log-log. Vamos a utilizar un papel que trae el logaritmo en la escala horizontal, en la escala de frecuencias.
no trae una escala logarítmica en la escala vertical. Pero si graficamos aquí algo que venga en decibeles, entonces al final usted está haciendo una gráfica una gráfica logarítmica, pero no necesariamente va a utilizar siempre decibeles. Hay varios tipos de gráficas. Eso es lo que está en la introducción del capítulo. Primero, lo que se llama una gráfica normalizada, que es coger el valor de la ganancia y dividirlo entre el valor máximo. Entonces aquí donde teníamos antes el valor máximo, si usted divide el valor máximo entre el valor máximo, pues sea cual sea, le va a dar 1. Y lo que era antes 0.707 veces el valor máximo, pues ahora va a ser sencillamente 0.707. Es un concepto de física, ¿verdad? Pero está ahí en la introducción del capítulo de laboratorio de física. Eso es una gráfica normalizada en las hojas de datos de algunos amplificadores o algún dispositivo, sobre todo en audio. Muchas veces la gráfica que viene es así, viene normalizada. Hay que saber cuánto es ese valor medio para desnormalizarla, digamos, para saber cuál es el valor máximo, o saber cuánto es lo que amplifica el dispositivo. Entonces se llama una gráfica normalizada. Si a usted en un ejercicio se le puede pedir una gráfica sin normalizar, en voltios sobre voltios de la ganancia, se le puede pedir normalizada, o se le puede pedir que pase eso al mundo de los decibeles. Si agarramos esto y lo pasamos al mundo de los decibeles, ahorita regreso a esto de aquí. Si agarro la gráfica que ya estaba normalizada y tras de eso ahora le meto un logaritmo, pues donde antes era 1, el logaritmo de 1 me da 0. Entonces esta gráfica ya no llega a 1, sino que llega a 0. Y lo que antes era 0.707, 1 entre raíz de 2, le saca el logaritmo a eso, pues le va a dar menos 3 decibeles. Entonces las frecuencias de corte ahora van a estar definidas en donde la gráfica pasa por menos 3 decibeles. Y obviamente el ancho de banda, ¿verdad? Que la parte que está sombreada aquí, todo este es el ancho de banda del amplificador o el dispositivo, desde ahí hasta aquí. Eso sería una gráfica normalizada en decibeles. Y recuerden que F1 y F2 les habíamos definido como, ahora sí, aquí, como frecuencias de media potencia. Si tomamos la potencia promedio en la resistencia de salida o la resistencia de carga, la potencia está definida como V cuadrado entre R. O se puede hacer igual con I cuadrado por R. Entonces sería V de salida al cuadrado entre RL. Y como usted sabe que AV es igual a V de salida entre V de entrada, entonces yo puedo decir que V de salida es igual a V por V de entrada. Entonces este V de salida aquí lo cambio por AV por V de entrada. Es eso que usted tiene ahí. Entre RL. Pero en las dos frecuencias de corte se tiene 0.707 ese valor. Eso es eso que está aquí. 0.707 es 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Cuando eleva eso al cuadrado, pues le va a dar 1 entre 2, o lo que es lo mismo, 0.5. Eso que está ahí. Y puede volver a sustituir esto que teníamos aquí por, bueno, era potencia, P sub 0, ¿verdad? Que fue la ecuación de donde partimos. Entonces de ahí es donde sale que la potencia en F1 o F2 es 0.5 veces la potencia
de salida que teníamos máxima, digamos, la potencia máxima, o media, o promedio. Por eso a esas frecuencias se les llama frecuencias de media potencia. Dejárselo ahí para que lo capture. Preguntas hasta ahí. Bueno, sigo. Ese concepto, perdón, de media potencia, ustedes lo tienen desde que vieron el teorema de máxima transferencia de potencia en CA y en CC. Ok, entonces vamos con el análisis, te decía, de lo que vamos a estar viendo hoy en baja frecuencia. Luego hacemos un par de ejercicios solo en baja frecuencia. Entonces, hoy vamos a ver, digamos, la teoría del análisis en baja frecuencia. Luego otra clase más para un par de ejercicios de respuesta en baja frecuencia. Y luego vemos otra clase más, alta frecuencia. Y cerramos un par de cosillas más y estaría listo el material del examen. Una semana después, más o menos, es el examen. Nos ponemos de acuerdo en la fecha. Ok, para cada uno de los tres condensadores que dijimos que dominan la respuesta en baja frecuencia, esos condensadores ven una resistencia equivalente a través del cual se van a cargar y a descargar. Y ese circuito, que ya lo conoce también de curso de CA o de CC, no, de CA creo, ese circuito me genera un filtro que tiene una frecuencia de cortes definida por 1/2πRC. ¿Qué tipo de filtro es ese? ¿Es un filtro paso bajo? ¿Es un filtro paso alto? ¿Rechaza banda o pasabanda? Es pregunta. Esta es la gráfica, vean aquí, de un filtro. ¿Qué tipo de filtro? Es el que tiene esa gráfica. ¿Será paso bajo? ¿Será paso alto? ¿Será paso banda? Y pasó, pues creo. Paso alto, exacto. O sea, lo que está ahí en celeste sombreadito es lo que pasa, ¿verdad? Y lo que está aquí es lo que se rechaza. Es un high pass filter. Y como tenemos tres condensadores de acople, vamos a tener tres filtros que se comportan exactamente así. Entonces, para cada uno de los condensadores hay que determinar quién es esa R equivalente que ellos ven para poder determinar en esa ecuación quién es R. Entonces, de eso es lo que se trata el análisis. O sea, los condensadores sabemos quiénes son. El condensador de colector, el condensador del emisor y el condensador de la fuente. Lo que no sabemos es quién es R. Y ya casi vamos a eso. Lo que vamos a determinar de ahí, de esa ecuación, son básicamente esas líneas celestes que están ahí, esa y esta, que son las asíntotas de la gráfica, no la curva real. La curva real va a estar amarradita a esas asíntotas. Y por aquí usted tiene la curva real que va ahí pegadita. De hecho, aquí justo en la frecuencia de corte, vamos a ver que la distancia de aquí a ahí de la curva real es de
3 decibeles. O menos 3, porque va para abajo, ¿verdad? En todo caso, la distancia, valor absoluto, es 3 decibeles. Y también vamos a ver que esas gráficas, vea que aquí está F1. Y la gráfica ahí está justo en el eje. Si usted agarra F1 y la divide entre 10, esa gráfica va a llegar aquí abajo a menos 20. Ay, se me dibujó un corazón ahí, bueno, no importa. O sea que la pendiente es de 20 decibeles, de esa asíntota es de 20 decibeles, cada vez que usted divide la frecuencia entre 10 o la multiplica entre 10 y va de izquierda a derecha. En todo caso, dividir la frecuencia entre 10 o multiplicar la frecuencia por 10, eso se le llama una década. Entonces la frecuencia es de 20 decibeles por década. La frecuencia de esas asíntotas. Eso es lo que se va a dibujar. Aquí viene una equivalencia para hacer esto un poquitito más transparente. De que dice que 20 decibeles por década es lo mismo que 6 decibeles por octava. Una octava no significa dividir o multiplicar la frecuencia por 8, sino por 2. Si se fija aquí estábamos en F1. Si yo agarro F1 y me desplazo una octava para acá, o sea, divido la frecuencia entre 2, la gráfica aquí tiene un valor de menos 6. Por eso, decir 20 decibeles por década es exactamente lo mismo que decir 6 decibeles por octava. ¿Por qué se le llama una octava cuando se multiplica o se divide una frecuencia entre 2? Eso viene del mundo de la música. ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento? Voy a compartirles así muy rápidamente. De todas maneras es corto. Un videillo. Para que se me hizo aquí. Optimizar para clip de video. Ahí se les va a pixelear un poquillo lo que estaba viendo usted. Dura 11 minutos. Es un video de Jaime Altozano, un youtuber ahí famoso. Voy a compartirles ese mientras tanto. La relación entre el arte y las matemáticas se conoce desde hace miles de años. Pero de entre todas las disciplinas, la música es la única que tiene unas raíces puramente matemáticas. Ya sabes, las notas musicales se han ido determinando a lo largo de la historia buscando agradar al oído humano mediante relaciones numéricas. No es casualidad que solo tengamos 7 notas musicales y que añadamos 5 más para completar la escala. O que se agrupen en 7 blancas y 5 negras en lugar de, yo que sé, 6 y 6. O que las negras estén separadas en grupos de 2 y 3. Nada se ha dejado al azar. Pero para entender bien la música actual, tenemos que emprender un viaje a través del desarrollo matemático y físico del sonido. Pues venga, al lío. Una onda de sonido puro se representa mediante una función sinusoidal. Aquí solo hay 2 parámetros que podemos hacer variar: la amplitud de la onda, que cambia el volumen del sonido, y la frecuencia de la onda, que cambia el tono del sonido, de valores graves a agudos. Sin embargo, esto no encaja mucho con la vida real, porque al tocar una guitarra no suena un sonido puro. Algo más debe estar pasando en la cuerda, y los físicos lo saben. Resulta que una cuerda tensa, fija por los extremos, no puede vibrar libremente. Los extremos, por ejemplo, siempre están quietos, y esto hace que la cuerda solo pueda vibrar de unas maneras determinadas, conocidas como armónicos. Y hay un porrón. El primero se denomina armónico fundamental y es muy intuitivo, la cuerda moviéndose para arriba y para abajo, sin misterio. El segundo es un poco más tricky, tiene 2 crestas subiendo y bajando.
el tercero tiene 3 y así sucesivamente. Oye, tú mismo puedes hacer vibrar los armónicos de una cuerda en casa, que es algo que queda muy fino para impresionar a las visitas. Pues bien, la propiedad matemática más interesante que tienen los armónicos es que si el primero vibra a una cierta frecuencia, el segundo vibrará al doble de frecuencia, el tercero al triple y así sucesivamente. Volviendo a la guitarra, cuando tocamos una cuerda, estamos haciendo vibrar todos sus armónicos a la vez, pero cada uno con una amplitud distinta. Es decir, suenan todos los armónicos, cada uno a un volumen, y cuando la mezcla llega al oído, nos suena como una guitarra. Mola, ¿eh? De hecho, si cogemos una onda de sonido simple y estudiamos su composición, pues sí, en efecto, más simple que el mecanismo de una escoba. Pero si cogemos un sonido complejo, como el de un violín, comprobamos que está formado por muchos sonidos simples, cada uno producido por un armónico vibrando. Resumen de todo esto, que combinando sonidos simples podemos generar sonidos complejos. Y la combinación es muy particular. Lo que hace que un instrumento suene como lo hace es el volumen de sus armónicos. Si cambiamos convenientemente el volumen de estos sonidos simples, podemos hacer que una flauta acabe sonando como un violín. Al final los armónicos tienen codificado el timbre de cada instrumento, son su carné de identidad. Y como resulta que la física de las vibraciones de una cuerda es prácticamente la misma que la de las ondas de aire en un tubo, los instrumentos de cuerda y de viento generan armónicos muy parecidos y notas muy parecidas. Es más, en física casi todo lo que vibra se le puede asociar a algún tipo de armónico, desde mecánica cuántica a caracolas. Vale, sí, muy bien. ¿Cómo aprovechamos todo este rollo para generar notas musicales? Pues ya en su día, los griegos observaron que al reducir el tamaño de una cuerda a la mitad, el sonido resultante encajaba muy bien con la nota original. Escucha. Al observar los armónicos, enseguida entendemos por qué. Fíjate, las dos notas tienen muchos armónicos en común. En realidad estamos escuchando los mismos sonidos simples en las dos situaciones. No hay sonidos desconocidos en la nueva nota. Y esta teoría sonora también funciona del revés. Si dos notas no tienen armónicos en común, tendrán sonidos disonantes. Y aprovechando que tenemos los armónicos a la vista, un apunte importante. Fíjate que dividir la longitud de la cuerda por 2 es lo mismo que multiplicar la frecuencia del sonido por 2. Las notas que se crean con este método se denominan octavas y son la pieza clave de la teoría musical. Podemos crear todas las octavas que queramos al multiplicar y dividir la longitud de una cuerda por 2. O haciendo lo mismo con la frecuencia según el enfoque de los armónicos. La única pega es que las octavas suenan tan bien que no aportan riqueza musical. Es decir, son sonidos tan parecidos entre sí que se consideran la misma nota, pero en distintas octavas. Necesitamos otra manera más original de generar notas. Espera, ¿y si partimos la cuerda con otra relación numérica sencilla, como 2/3? ¿Suenan bien las notas resultantes? Sí, suena bien. Echando un vistazo a los armónicos, vemos que ahora hay muchos sonidos que son comunes, mientras que otros son nuevos para el oído. Por eso suena bien, pero no tan bien como una octava. Y fíjate que al multiplicar la longitud de la cuerda por 2/3, la frecuencia se divide por 2/3. Las notas generadas de esta manera se denominan quintas. Y como antes, podemos generar todas las quintas que queramos multiplicando y dividiendo la longitud de una cuerda por 2/3, o haciendo lo mismo con la frecuencia. Pues ya está todo. Las octavas y las quintas generan todas las notas de la música actual, notas que le gustan al oído. Para crearlas solo hay que coger una cuerda y hacer quintas y octavas y repetir el proceso muchas veces. Nosotros tomaremos el enfoque moderno, fijándonos en las frecuencias, pero este proceso se puede hacer infinitamente largo, puedes generar infinitas notas. ¿Cuándo paramos de crear más? Pues mira, es cuestión de organizarse. Te pongo un ejemplo. Si tenemos una frecuencia y buscamos sus octavas, obtendremos la misma nota, nada nuevo. Pero si creamos una quinta, obtenemos una nueva nota. Vale, después podemos hacer sus octavas, pero esto no nos va a crear notas diferentes. Para crear un nuevo sonido, hacemos una quinta más, y podemos buscar sus octavas, pero esto no trae novedad. Al final fíjate que obtenemos un patrón que se va repitiendo por todo el espectro de frecuencias. Para simplificar, podemos estudiar solo uno de estos patrones, colocándolo en forma de círculo. Así, todas las notas con el mismo nombre quedan en la misma posición. Podemos olvidarnos de las octavas, que sería como dar una vuelta al círculo, y centrarnos en las quintas, que son las que de verdad generan notas. Con todo esto ya podemos empezar a crear notas de manera sencilla. Venga, manos a la obra. Cogemos una frecuencia y hacemos una quinta, y otra más. ¿Cuándo paramos de crear notas? Cuando la escala que obtengamos sea simétrica. Visualmente es muy sencillo. Si al unir las notas por orden obtenemos una estrella regular, la escala es simétrica y sirve para hacer música. Si no, pues no. Por ejemplo, una escala de 4 notas no es simétrica, no forma una estrella regular. Pero una de 5 notas sí. A ver si la reconoces.
Pues sí, es la famosa escala pentatónica. Muchas civilizaciones antiguas basaban su música en estas 5 notas. Por eso la escala nos da sensación como de música asiática tradicional, ¿verdad? La explicación matemática de las escalas simétricas es elaborada y aburrida, pero se resume en buscar escalas que entre una nota y su quinta tengan siempre el mismo número de notas, lo que da estabilidad a la música. Y visualmente es súper molón. Seguimos generando notas haciendo más quintas. Una escala con 6 notas no es simétrica, no funciona para la música. Y una de 7, redoble de tambores, sí. Escucha cómo suena. Familiar, ¿verdad? Claro, es la escala más famosa de la actualidad. Nuestras 7 notas son simplemente las primeras quintas de una cuerda. Pero, ¿por qué hemos empezado a tocarla justo por aquí? ¿No es un poco forzado? Bueno, es algo cultural. Empezar la escala por aquí hace que estés en una escala mayor. Las melodías que produce esta combinación de notas son luminosas, brillantes, abiertas. Pero hay más. La escala menor empieza a tocar por otro sitio del círculo, tiene una distancia entre notas distinta y con ella las melodías son más cerradas, más oscuras. Y hay más escalas, por supuesto. La dórica, por ejemplo, hace que todo suene como una fiesta hobbit. Distinto orden, distintas sensaciones, pero las mismas 7 notas. Elegir una escala u otra depende de lo que te pide. Voy a pausar el video ahí. Y bueno, ahí ustedes vieron que la distancia entre dos notas del mismo tono, la o do, etcétera, es una octava y tiene el doble de la frecuencia, porque comparte un montón de armónicos. De ahí es donde viene esa nomenclatura de octavas. De ahí es donde se heredó. Esto es de este chavalo, les decía, pero no encontré el video, ahora lo estoy buscando. Vale que yo lo había guardado. Este disco puede haber acabado muy mal. No, vamos. Es de ese chavalo, posiblemente ustedes lo han por visto. sextas Vea. y por- Bájale aquí ya, ahora sí. Pero no encontré el video aquí entre el canal, entre los chorromil que tiene. Y eso que sé cómo se llamaba. El video, pero ahí no lo encontré. No sé si es que él tiene otro canal, o tenía otro, que ahí al inicio decía Lemniscata. Yo creo que salía de aquí, más bien. Salía de ahí. Bueno. Ah, sí, aquí está, es este. ¿Por qué tenemos 12 notas musicales? Música y matemática. Es el mismo chavalo, pero por razón no lo encontraba. Era ese. Bueno. Entonces de ahí es donde salen las octavas. ¿Preguntas hasta ahí? Voy a quitarle lo de clip de video porque ustedes van a ver aquí pixeleado. Ya lo quité. Ok, entonces decíamos, vamos a agarrar cada uno de los 3 condensadores y vamos a determinar, voy a regresar por aquí, cuál es la resistencia equivalente que ve ese condensador para poder determinar cuál es la frecuencia de corte de ese condensador. O sea, vamos a tener 3 frecuencias de corte en baja frecuencia. Esa es la idea. Entonces empezamos con C sub S, el condensador de la fuente, este que está aquí. Pues básicamente, aquí está el condensador de la fuente. La resistencia de la fuente es hasta ahí atrás, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Y luego el resto del amplificador hacia la derecha, que es esta caja que dice ahí, sistema. ¿Qué resistencia se ve desde ahí? Pues es lo que ya habíamos denominado como el Z sub I del amplificador. Y usted vio que ese Z sub I era R1 en paralelo, eso está en la tabla, ¿verdad? Paralelo con R2 en paralelo con beta veces RE. Bueno, ese R sub I, entonces, el filtro va a tener esta forma, 1 entre 2 pi RC, todos tienen esa forma, ya fue lo que dijimos ahí antes, ¿verdad? Nada más que necesitamos saber quién es esa R. En este caso sería la resistencia de la fuente, que está a la izquierda, y el R sub I, que está ahí a la
a la derecha. Este R sub I va a ser básicamente eso que está por ahí. Entonces, bueno, aquí está. Así es como viene ahí en el capítulo, ¿verdad? El análisis, usted lo puede revisar ahí con calma. Aquí está lo que decíamos, es el sistema o el amplificador. Y el Z sub I, que es R1 en paralelo con R2 en paralelo, perdón, con beta veces RE. Entonces, al final lo importante es esta ecuación que está ahí. Anótela o captúrela. FLS, la frecuencia de corte en baja frecuencia, ¿de dónde viene la L? Low. Y la S es debida al condensador C sub S. Es 1 entre 2pi por RS más RI, donde RI es R1 en paralelo con R2, en paralelo con beta veces RE, por C sub S. Esa es la ecuación importante, digamos. Anótela o captúrela. Muy bien. Ahora vamos con C sub C, el condensador del colector. Igual, bueno, aquí no está dibujado el circuito. Bueno, ahí están los dos, de hecho. Aquí está la división. Aquí está el de C sub E. Primero vamos a hacerle suma a ese. La frecuencia de corte en baja frecuencia debido al condensador C sub C es 1 entre 2pi R sub 0, que recuerde que habíamos dicho que generalmente tiende a infinito. Este de aquí generalmente tiende a infinito y no viene. Más la resistencia de carga RL por el condensador C sub C. Ah, no, perdón. Bueno, sí. No, mentira. Aquí me equivoqué. Ahora era este de aquí. Ese R sub 0 mayúscula no es lo mismo que el R sub 0 minúscula. Este es el R sub 0 que puede que tienda a infinito. Ese R sub 0 mayúscula, esta es la ecuación, es RC en paralelo con R sub 0. Ese paralelo lo gobierna R sub C, que es más chiquitillo que R sub 0. Entonces puede que esa ecuación quede como 1 entre 2pi RC más RL y C sub C, siempre que R sub 0 tiende a infinito. Es la misma cosa. Captúrela o anótela. Muy bien. Y por último, C sub E, el condensador de bypass, que va a tener la misma forma, ¿verdad? 1 entre 2pi, pero ojo, que aparece. Disculpe, ¿el anterior de qué era? Este es el de C sub C, el condensador del Ok. colector. Esta, C sub Sí, C. eso es. Eso. Gracias. Exacto. El condensador de acople del colector, el que va a hacer la resistencia de carga. Por eso es que aparece RL e infra, las ecuaciones. Y este es el de bypass.
Igual tiene la misma forma, 1 entre 2 pi RC. Aquí se le determinó a la o se le denomina a la resistencia equivalente como R mayúscula entre E minúscula. ¿Se acuerda que yo les dije al puro inicio? Ojo con la nomenclatura porque esto no es lo mismo que esto y no es lo mismo que esto. Y justo aquí en esta ecuación aparecen las tres. Aquí hay una, aquí hay otra y ahí está la otra. Esa RE, la primera, esta, es la resistencia equivalente que ve el condensador del emisor, que va a estar dado por la resistencia física, R mayúscula, E minúscula, en paralelo con esta RS', que aparece ahí entre beta, RS' es RS en paralelo con R1 en paralelo con R2. Y la resistencia dinámica del diodo, que era la R minúscula, E minúscula. Cuando no han estudiado, en esa ecuación es donde cometen más errores. Porque cuando la copian ven RE y escriben la R sin fijarse si es mayúscula o minúscula y la E también, si es minúscula o mayúscula, y se enredan con quién es quién. Pero repito, esta primera es la resistencia equivalente que ve el condensador del emisor. Esta es la resistencia física del circuito. Y la última es la resistencia dinámica del diodo base emisor, o sea, 26 milivoltios. La que habíamos definido así. O VT entre IE. Captúrela o anótela. Bien. Pues este es un ejercicio. Ahí abajo están los valores. R1, voy a medio ponerlos por aquí. R1 son 40K. R2 que son 10K. RC son 4K. RE que vale 2 kiloohmios. Los condensadores son este de 1 micro. E es 20 microfarads. Y C sub S es de 10 micros. Por aquí. 10 micros. RS que es 1 kiloohmio. Y RL que es 2.2 kiloohmios. USC 20 voltios. Eso es lo que ocupamos. R sub 0 tiene infinito y beta vale 100, pero no se ocupa el beta. Ya no se bueno, sí lo voy a ocupar ya para la parte de respuesta en frecuencia, pero para el análisis no. Entonces necesitamos hacer primero el análisis en CD y luego el análisis en CA. Básicamente lo que tiene que averiguar es llegar aquí para determinar cuánto vale RE. Bueno, análisis en CD, de ahí determina la corriente de emisor. Con eso calcula R sub E. Y ahora sí. FLC, FLS y FLE. Eso es lo que tiene que determinar. Los dejo por ahí un ratico para que peguen el grito si tienen alguna duda. Bueno, más bien les voy a mostrar la solución porque es muy sencilla.
Si usted ya practicó la parte de CD y desea, hacerle suma ahí. Entonces, esto es muy mecánico, ¿verdad? En la parte de CD, la idea es llegar a determinar la corriente emisor para determinar RE. Entonces empezamos como siempre. Voltaje de la base, que es por división de tensión, USC por R2 entre R1 más R2. Pone los valores y llega a que V de base es 4 voltios. El divisor de tensión. Si a V de base le restamos 0.7 voltios, obtenemos el voltaje de emisor. Divido eso entre R, que era 2K, y ya tengo la corriente de emisor. Opa, ¿qué le pasó a la pantalla? Se me perdió. Está. Y ahora sí, ya puedo determinar RE como 26 milivoltios entre esa corriente. Y eso me da 15.76 ohmios. Y ahora sí, nada más de meter eso dentro de las formulillas. C sub S, que se definió como 1 entre 2pi RS más RI, donde RI era R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta veces RE. Vea que eso ya nada más de rellenar campos. Y todo eso multiplicado por C sub S. Entonces sería 1 entre 2pi por 1K más 1316.45. Ese es el equivalente de esa resistencia. Aquí está 40K en paralelo con 10K, en paralelo con 100 veces R. Y todo eso por 10 micros. Entonces la frecuencia de corte FLS me da 6.87. Y lo mismo para los otros dos. FLC estaba definido como 1 entre 2pi RC más RL. Aquí ya estamos asumiendo o estamos diciendo que R sub 0 tiende a infinito. Y nada más de poner los números entonces, los valores. 4K que era RC, 2.2K que era RL y el condensador que es 1 micro. Y eso da entonces 25.67 hercios. Anótese este valor. Al menos el de la respuesta. Y ya le voy a volver a poner el que teníamos antes. Ahí está el de la respuesta anterior. FLS, 6.87 hercios. Anótelo. Entonces tenemos 6.87 hercios, 25.67. Y para FLE, que es el más extenso, el mismo cuento. La fórmula es 1 entre 2pi RE por C sub E, donde RE era esto que está aquí. La resistencia del emisor en paralelo con la resistencia dinámica del diodo, más R1 en paralelo con R2, en paralelo con RS, y todo eso dividido entre beta. Y nada más de ponerle números, ahí está, 2K en paralelo con 1576, más todo ese otro paralelo dividido entre beta, que era así. Entonces todo eso me da 24.348. Nos metemos en la ecuación original, en esa. Tenemos 1 entre 2pi, 24.348, y el condensador que era de 20 micros. Y de ahí obtenemos la tercera
frecuencia de corte de baja frecuencia, FLE, 326.83. Anótese esa. Lo que sigue ahora es pasar eso a una gráfica, pero en papel semilogarítmico. Pero más o menos, esta da 326. Ah, bueno, me faltaba la ganancia, que es RC en paralelo con RL entre RE chiquitilla. Eso me da menos 90 voltios sobre voltio. Si lo quiere ver en decibeles, 20 logaritmo de, ya que se pone en valor absoluto, de 90 es lo mismo que 30 decibeles. Entonces la ganancia es de menos 90 o 30 decibeles. Entonces ahora lo que hay que hacer es una gráfica normalizada en decibeles. Eso no lo voy a hacer ahorita, eso lo vamos a hacer al próximo, pero básicamente la idea es la siguiente. Vamos a tener 3 asíntotas, una por cada una de esas frecuencias de corte que vimos. Entonces, una va a caer ahí con pendiente de 20 decibeles por década. Esta es la más grande, era FLE, 326. Pues por aquí va a estar FLE. Luego seguía, la otra era 25.67 FLC y FLS 6.87. Entonces FLC primero, pues va a haber otra asíntota, aquí en 25, FLC. La última, FLS por ahí, y otra rayilla ahí. Todas esas asíntotas con una pendiente de 20 decibeles por década, lo que es lo mismo 6 decibeles por octava. Y luego hay que sumar esas 3 asíntotas, hacer una suma. Luego habría que hacer la sumatoria de las, de las asíntotas. Una suma gráfica. Para eso sí necesito que tenga a la mano ese papel que fue el que les puse en el TEC Digital desde la clase pasada. Eso es lo que vamos a hacer la próxima. Vamos a retomar este ejercicio y vamos a ver cómo se grafica, cuándo se utilizan decibeles por década, cuándo se utilizan decibeles por octava, que es la misma cosa. Ya lo vio, ¿verdad? Son exactamente lo mismo. Bueno, y cómo usar el papel semilogarítmico y cómo hacer la suma gráfica para obtener la respuesta en baja frecuencia del amplificador. Preguntas, hasta ahí niños y niñas. Creo que solo niños tenemos aquí ahorita. Jodido de la espalda. De hecho, debería estar incapacitado. Pero preferí no incapacitarme. Entonces, por hoy, ¿están listos para la foto? Tengan listo. Repásense esto. Yo ahorita subo el video, el enlace. Y tengan listo ese papel para la próxima. Y ojalá así como lápices o pailos de colores, una cosa así. Si no lo hacen una tablet, ¿verdad? Listos por ahí, colegas.